Isabel Cuervo en vivo. Periodismo de investigación, análisis y opinión. Periodismo de pie y sin miedo. Periodismo que confronta todas las líneas de poder como nunca debió dejar de ser. Bienvenidos a Isabel Cuervo en vivo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y efectivamente estamos en vivo. Ayer me quedé sin voz al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que estaban sintonizados conmigo en ese análisis y sobre todo programa de opinión con respecto a la situación política venezolana que seguimos observando y seguiremos, por supuesto, trayendo información confirmada al respecto. Colombia también en la mesa, España también en la mesa, todos los movimientos geopolíticos, pero definitivamente la noticia de último minuto, de última hora, es la ocurrida en la noche de ayer con el encuentro entre Kamala Harris y Donald Trump. Muchos me preguntan por qué yo no le llamo debate. Bueno, porque el debate requiere de otras normativas en donde cada uno de los exponentes pueda justamente debatir y rebatir con micrófono abierto lo que el contrincante está diciendo. ¿Para qué? Bueno, para poder sencillamente apuntalar conceptos y no permitir que la otra persona, el otro candidato presidencial en este caso, pues se valga de esa postura de los que están moderando, que puede ser imparcial o no, y pueda entonces argumentar qué es lo que se está diciendo en términos no exactos o incluso de falsedad. Vamos a analizar ese debate de anoche, hora y media, que han tenido estos dos personajes, y le diré debate, pero ya ustedes saben por qué mi concepto no es debate. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Qué temas se tocaron? ¿Qué temas faltaron poner sobre la mesa? ¿Qué irregularidades ocurrieron? Y sobre todo, ¿qué no te han contado dentro del análisis contencioso realmente de lo ocurrido anoche entre estos dos candidatos presidenciales? El expresidente Donald Trump y la vicepresidente Kamala Harris. Para poder abordar el tema con la rigurosidad que merece, pues por supuesto he invitado al gran analista político Julio Schilling, politólogo, escritor, columnista, y para mí es un placer poder contar con Julio aquí, por supuesto, para que ustedes escuchen un análisis de la altura del pensamiento crítico y agudo de Julio Schilling. Gracias, Julio, por estar aquí. Un placer, Isabel, estar contigo, y gracias a ti por esta invitación, sobre todo este tema que está tan candente y realmente tiene repercusiones para todo el mundo, incluyendo y muy particular para América Latina, porque hay dos visiones completamente opuestas acerca de cómo enfrentar a estos regímenes al sur del Río Grande. Al sur del Río Grande, así es, Julio, y pues nadie más experto que usted, que por supuesto viene de una isla prisión y conoce muy bien lo que es un régimen autoritario, totalmente totalitario, y valga esa redundancia. Aprovecho antes de comenzar, Julio, de saludar también a la audiencia que ya se va sumando. Vamos llegando casi a unos 200 personas ya sintonizadas aquí, listas a escucharnos. Y bueno, recordarles que deben presionar ese botón suscribirse, porque ya casi llegamos a 100,000 suscriptores, señor. En las últimas horas han estado borrando suscriptores, así que por favor revisa que aún sigues suscrito, y si te han borrado, coméntamelo, porque estoy guardando evidencia, y vuelve a presionar ese botón suscribirse para que lleguemos a esos 100,000 suscriptores. Gracias también a los nuevos miembros del canal que presionan además el botón unirse para ser miembros del canal y ayudarme a ayudar de una forma más. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Entonces, el debate anoche estuvo intenso. Ya permítame
este señalamiento con respecto a lo del debate. Usted, primero que todo, para empezar, ¿qué le parece esas normativas que se siguieron de no tener micrófono abierto, de no tener público presente, que fueron las mismas que se estipularon en el debate garrafalmente desastroso para Joe Biden? Y bueno, por eso ABC quiso conservar estas mismas normas, pero en mi concepto, pues no ayuda mucho realmente al debate. ¿Qué piensa usted? Mira, primero quiero aprovechar para felicitarte porque realmente tú te lanzaste en este proyecto importantísimo y realmente has subido de manera geométrica con una audiencia que es muy inteligente y muy selectiva, y tú ejerces el tipo de periodismo crítico, investigativo, que hoy prácticamente casi no se ve. O sea, de modo de que te felicito, y yo creo que esto es una muestra de estas cifras que das a pesar de las adversidades sistémicas de el sitio que facilita esta plataforma. A pesar de eso, los números están ahí. Me parece muy bien que estés recolectando esa información, porque eso es como único se puede hacer. Pero con eso y todo, realmente tienes unos números y te has ganado un lugar en el mundo del periodismo. Así que para mí es un placer estar contigo y reitero mi felicitación. Gracias, gracias, Julio. Sí, dicen que uno debe levantarse de las cenizas una y otra vez, ¿verdad? No, y es que en estos momentos, quiero que sepas que trabajos como el que tú haces y otras plataformas que realmente están al servicio de la libre expresión, en defensa de la libertad, de la civilización occidental, y que se han realmente tomado esto como una cruzada contra un movimiento muy peligroso que busca globalizar, o sea, un modelo dictatorial con actores muy poderosos que no solo tienen los recursos, sino tienen las instituciones para poder controlar o intentar de controlar la libre expresión, el libre acceso a la información. Y es fundamental porque el sistema de autogobierno no puede existir si no hay unos medios de comunicación, una prensa independiente y crítica. Y básicamente todo el esfuerzo que vemos, y yo creo que ayer es una muestra de eso, quiere decir que hay un abandono total por gran parte de los medios industriales acerca del papel. O sea, y esto, Isabel, como tú bien sabes, es peligrosísimo. O sea, es lo que podemos categorizar como una amenaza existencial, de verdad. No la pandemia, no estas interpretaciones del cambio de clima que pasa porque así es como funcionan los sistemas climáticos a través de la historia, sino esto sí es una amenaza existencial, probablemente la más grande que tenemos, por la colusión de actores que están involucrados en esto. Y ayer vimos una muestra de eso. Estás muy correcta en poner la palabra debate, porque el debate, cuando uno piensa debate, bueno, quiere decir que hay una espontaneidad, ¿no es verdad? Uno tiene el entendimiento de si uno va a tener un debate más allá de reglas. Ok, no nos vamos a entrar a piñazos, no vamos a decir malas palabras, o sea, pero por lo general, esa espontaneidad que goza los adversarios es precisamente lo que sirve para enriquecer esa búsqueda de la verdad, porque no hay dos verdades. O sea, siempre hay una verdad y puede haber una contraposición que a lo mejor con el tiempo, pues nos puede decir, efectivamente, tenía la razón, pero eso es parte de ese debate, ¿no es verdad?
pero ya se han transformado lo que antiguamente eran debates y pienso, por ejemplo, en los famosos debates de Lincoln Douglas, que es como el prototipo en el contexto estadounidense, donde Lincoln se subía arriba de un camión, Douglas se subía arriba de otro camión y en una plaza pública, pues cada uno increpaba al otro, daba sus discursos y tenían un tiempo y así estaban. Ahora, a pesar de las comodidades tecnológicas, se ha esterilizado mucho ese debate, no queriendo audiencia. Entonces podemos decir, bueno, ok, para que no haya interrupciones, está bien. No quieren notas, está bien, no quieren notas porque no sé. Pero lo más peligroso de todo eso, de todo esto es que de pronto el moderador, y ya esto lo hemos visto en numerosos debates, tiene un papel de un protagonismo porque sirve de juez, de policía y de abogado. Entonces, cuando tú tienes juez, policía y abogado, que es la misma persona, es Claro. como... No hay equidad, entonces, también para poder que el pueblo, que la ciudadanía tome sus decisiones informado en un debate honesto, en donde, bueno, para empezar vamos a ir compartiendo pantalla, Julio, y quisiera que además del análisis, no solo a nivel temático y a nivel de profundidad de manejo de esos temas políticos, también hablemos pues un poco de semiótica de la imagen y del contexto, porque para arrancar, ¿cómo empezó este debate? Ahí estamos viendo la entrada de los dos candidatos y cómo Kamala Harris, bueno, vestida con un traje muy masculino, totalmente de negro, blusa blanca, con una apariencia casi de corbata aquí, bueno, muy llamativos varios detalles y más adelante vamos a hablar de otros detalles de su atuendo. Trump con su típico traje azul, corbata roja, muy republicano, aunque sabemos que Trump pertenece al partido trumpista y no republicano, y vamos a ahondar en eso también, pero llama mucho la atención cómo Kamala ya venía preparada justamente para darle la mano como fuera a Donald Trump, ¿no? Entonces traspasa todo ese escenario, cuando ella ve que él no va a ir al centro del escenario a estrechar mano, ella se va hacia su espacio, invade ese espacio de Donald Trump y le da la mano, él se la da también de una forma pues muy educada. Hasta allí, eso es lo que vimos justamente al inicio, pero para mí un mensaje extremadamente potente en términos semiológicos. ¿Qué piensas tú de este momento exacto, Julio? Cómo no. Mira, primero quiero destacar que yo creo que Kamala Harris no se pone un vestido de que era farandulera, o sea, desde que estaba andando con el político que era un ícono en la política del Partido Demócrata, Willie Brown, y con otras personas de la farándula, esos vestidos con escotes y todo eso, parece que en ese momento había otro proyecto, ¿no es verdad? Ahora el proyecto es, pues, lucir medio fluido, ¿no es verdad? En cuanto al género, de cómo vestirse. Está bien, es una decisión personal. Pero esto demuestra, esto ha sido, o sea, organizado desde la A hasta la Z. El mensaje que está enviando con esto es: yo estoy en control de la situación. Yo te voy a ir a saludar, aunque tú no me quieras saludar a mí, te voy a poner la mano en la cara y si no me saludas vas a quedar mal. O sea, no hubo ningún respeto de espacio. Y me causa gracia porque la izquierda siempre está luchando por espacio. O sea, el discurso es, no, yo quiero mi espacio de seguridad. Era para que Trump dijera, pero, yo tengo mi espacio de seguridad aquí, que cuidado, tú estás invadiendo mi espacio, yo quiero un safe space, ¿no es verdad? Porque esa es la retórica de la izquierda, ¿no es verdad? Entonces, manden a la policía, arresten a esta señora porque está invadiendo mi espacio.
Pero esto Julio, tiene- y le dice, y lo más curioso, hay que señalarlo aquí para el público que no vio el debate, nos escuchan desde todas partes del mundo, te han saludado de Canadá, de Costa Rica, vi Colombia, Cuba también está conectado, gracias por estar aquí. Bueno, le dice, hola, soy Kamala Harris, y Trump le contesta, encantado de conocerla, diviértase. Entonces es bastante diciente, no se habían visto nunca, se conocieron personalmente en ese momento exacto que tenemos en pantalla, pero definitivamente poderosísimo en términos de análisis semiológico. Fíjate que hoy un paréntesis, pero también importante, en Nueva York, en la celebración del 11 de septiembre, estaba el presidente, estaba el alcalde, el que fue alcalde en ese momento de Nueva York, porque creo que Giuliani ya había dejado la alcaldía. Ahí lo tenemos en pantalla Bloomberg, también y el momento entonces están ahí. Entonces fue un momento y Trump me parece muy risueño, muy muy bien. sereno. Exacto. Y habían, tengo entendido, del público, pues llamado Trump, queremos que vuelvas, Trump, queremos que vuelvas, que estoy seguro que eso tanto al presidente Biden como al vicepresidente Harris no le cayó muy bien. No le cayó muy bien ver esa aceptación donde quiera que llega Donald Trump. Definitivamente la ciudadanía lo acompaña en masa. Eso no se puede esconder bajo ninguna censura adrede de todos los medios hegemónicos que justamente son tan críticos con Donald Trump, no solamente en este momento, sino que lo han sido siempre. Bueno, no pueden esconder los hechos en espacios públicos tan evidentes, imágenes en pantalla de la conmemoración del atentado del 9/11 en los Estados Unidos, en la zona cero, en Manhattan. Y bueno, allí atendieron, como bien describiste, Julio, pues autoridades políticas, vemos a Kamala Harris, vemos a Joe Biden y vemos a Donald Trump, en donde se encontraron por segunda vez. Kamala Harris, Donald Trump se dan la mano, se saludan afablemente, no vemos ningún roce, digamos, evidente como para que ellos estén siendo cuestionados en torno a que no se están tratando de una manera, digamos, civilizada. Julio, Kamala Harris ha sido, de todas formas, volviendo al debate y vamos a ir viendo acá otros apartes, Kamala Harris ha sido entrenada para actuar. Springfield. Y permítanme, ahora les vamos a ir traduciendo, pero ha sido entrenada para actuar como si le divirtieran las respuestas de Donald Trump, para dar esa apariencia de fuerte, de que está manejando la situación durante ese encuentro de anoche, pero me pareció en un tono casi ofensivo, provocador. Ahí la ven en pantalla. Ella es muy risueña de por sí, sin ningún problema suelta las carcajadas, aún sabiendo que es vicepresidente y que los temas que está tratando deberían ser tratados con la seriedad y de la afección pública que ello significa para la población estadounidense. ¿Qué te pareció a ti esa actitud, Julio, constante de Kamala Harris, que fue pues así como tan provocadora, vuelvo y repito, como con esa risa sarcástica, esa carcajada, como tratando de desvirtuar todas las palabras de Donald Trump, ¿o no? Sí, no, totalmente. Mira, yo soy un crítico del estilo de Donald Trump, o sea, parto desde este punto para darle un poco de objetividad a lo que voy a decir. Sí. Quiere decir que si yo pudiera tener una influencia sobre Trump, pues le diría, o sea, algunas cosas acerca de la forma de presentar. Ahora, dicho eso, Kamala Harris es probablemente una de las personas, uno de los políticos más falsos que hay. Esa risa, el problema que ella tiene es que como se ríe de todo,
pues ya a veces se ríe y comete la imprudencia de haber una tragedia y ella tiene una risa y después se para porque dice, no, este no era el momento de reírse. O sea, tiene una necesidad de estar enseñando la dentadura y lo hace de una manera ya, vuelvo a lo del tema de la farándula y todo, o sea, que el demostrar los dientes le abrió muchas puertas, ¿no, verdad? Entonces ella sigue con eso. Y en este momento ya unió el factor de tirar a choteo, de ridiculizar con sus muecas, con sus gestos. Ella prácticamente miraba a Trump quitando, cuando estaba mirando a la cámara, constantemente era mirar a Trump, porque quería provocarlo, quería producir una ira y con sus muecas, sabiendo que la cámara estaba enfocando en los dos. Esto fue muy teatral, porque la idea es que si tú estás hablando de algo, entonces aquí al lado hay un muñequito que está con muecas y eso, primero desvía atención, quita el enfoque y la seriedad de quien está hablando. Que eso me parece muy mal porque te das cuenta que le va a restar importancia a lo que está hablando la persona. Entonces, es a la misma vez una forma de cuando estás contra la pared en una cuestión de tema, en una cuestión de tener que enfrentar una realidad de tu récord, pues lo tiras a choteo. O sea que esto es una táctica y lo que estamos mucho en debates, vemos esto y es muy claro. O sea que ella estuvo internada a través de un curso intensivo de qué hacer. Creo que se le fue la mano porque realmente según en encuestas y centros de opinión de votantes independientes que han salido hoy, a pesar de todo ese show y a pesar de, bueno, que después estoy seguro que llegaremos a eso del papel de los llamados moderadores, siguen convencidos más de Trump. O sea, a pesar de la cara de tranca de Trump y que no es el hombre más elocuente, ven en él una sinceridad que no ven en ella. Y yo creo que aportó mucho todas esas muecas, demostrando una soberbia, que esto es muy típico de la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, los dueños de la verdad. Sí. Ningún otro argumento es válido y si ese argumento lo esgrime cualquier persona es porque no sabe o no logra entender. Claro. Es que su capacidad no les alcanza. Entonces es siempre en este tono humillativo, ¿no? Pero claro, a propósito de eso, Julio, Trump la paró en algún momento, como a unos 15 minutos de comenzado el encuentro entre Harris y Trump, la paró, le dijo, espere un minuto, I'm talking now. Señora, por favor, estoy hablando. Y eso fue lo que le dijo y aquí tenemos el momento exacto. Julio, vamos, permítame compartirlo para que la gente lo escuche. ¿Cómo no? In Minnesota, she went out. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Un momento, estoy hablando. Si no le importa, por favor. ¿Le suena familiar? Y le está hablando, le suena familiar porque es sobre la temática que estaban tocando en ese momento. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies. Like, she was big on defund the police. In Minnesota, estaba hablándole justamente de ese tema tan candente que ella, como todos los demócratas, han apoyado el desfinanciar la policía. She went out. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar? ¿Le suena familiar? Claro que le suena familiar porque sabemos que es parte de la campaña del Partido Demócrata justamente quitarle no solamente los recursos, sino la autoridad a la policía. Y bueno, las consecuencias se ven en esos paraísos demócratas en donde en este momento los robos en las tiendas
de menor cuantía, así le llaman, esa ley tan absurda, que no es ley, pero bueno, fue firmada como ley, de que las personas pueden entrar y robar en cualquier tienda, y si son menos de $950, entonces son robos de menor cuantía y pueden llevarse lo que quieran. Por eso es que se ven esas imágenes virales, mucha gente no las entiende. En Estados Unidos eso es lo que está pasando en esos enclaves de desorden total y de desfinanciamiento y de quitarle la autoridad a la autoridad. Julio. Sí, no, totalmente. Y casualmente, y yo creo que Trump estuvo muy genial en ese momento, porque justo en estos días, en una de las pocas presentaciones de Kamala, fue increpada públicamente mientras ella hablaba, y ella pues precisamente dijo eso mismo. Dice, yo estoy hablando ahora, y mandó a callar a la persona que estaba en el público, que la estaba increpando. Entonces, la estaba increpando por el apoyo a Hamas. Correcto. Es decir, el quitarle también. Entonces ella se enfureció en momento de campaña y dijo, un momento, estoy hablando yo. Si usted quiere que gane Donald Trump, entonces siga adelante. Pero si no, yo soy la que estoy hablando aquí. Sí, me acuerdo, claro que sí. Él estuvo muy correcto. Yo creo que ella no se esperaba eso. Pero esto hay que, mira, aquí se están aprovechando de la ignorancia de una audiencia potencial que no está muy atento a lo que ocurre. Porque si alguien está desconectado de los hechos, por ejemplo, está desconectado de cómo ella apoyó, fue uno de los mayores proponentes de no solo de financiar la policía, sino apoyo a la rebelión marxista que hubo en el verano 2020 directamente. Y lo bueno de esto es que hay tantos videos de ellas donde ella decía que tenían razón, que hay que entender y que esto no iba a parar, como diciendo aquí hay que producir un cambio sistémico. Y es importante, sobre todo para tu audiencia que no reside en los Estados Unidos, que este movimiento y lo que ocurrió en los Estados Unidos con más de 1,000 motines a través de todo el país, la mayor cantidad de daños financieros en la historia de los Estados Unidos, o sea, fue directamente una rebelión, una forma de llevar y tratar de producir un cambio sistémico, entendiendo que no lo podían hacer, pero buscando esos espacios. Y el de financiar la policía es fundamental, porque la policía es el primer cuerpo público en enfrentar a estas corrientes izquierdistas. Pudieron, y fíjate que el enfoque y los crímenes que se cometieron, o sea, crímenes de tratar de cerrar un edificio, prenderle fuego cuando estaba lleno de policías dentro, cortes federales que fueron quemadas sin saber si habían personas dentro. Todos estos actos, menos del 1% de las personas que participaron en estos actos criminales han servido un día en la cárcel. Menos del 1%. Entonces, uno ve sin duda un doble estándar. Y fíjate que cuando llega Biden, sin desviarme del debate, pero es que esto es fundamental entender que una de las primeras cosas que quiso hacer la administración Biden-Harris-Obama, porque este es el tercer, lo de Biden es el tercer mandato de Obama y se está buscando el cuarto con Harris, es criminalizar, ¿no es verdad?, dando la etiqueta de terrorismo doméstico a todo el movimiento conservador. Y en la ley que firmó el presidente Biden de terrorismo doméstico, no menciona Black Lives Matter, no menciona Antifa, que directamente sí son movimientos terroristas de inspiración marxista. Entonces no los llama. Sin embargo, y movimientos que ellos van a poner en la categoría de supremacistas, nacionalistas blancos, que no han quemado nada, o sea que no puedes comparar el daño. Y esto no es una apología para esos movimientos, pero hay que medir, o sea,
realmente la que es una amenaza de verdad o no es al sistema. Y sin lugar a duda, el clamor de cambio de sistema que presenta Antifa, que presentan Black Lives Matter, están mucho más peligrosos para los Estados Unidos y la evidencia empírica demuestra el daño y el alcance que tuvieron. Y ella fue una apologista al punto de recaudar fondos para que salieran muchos de esos delincuentes que después salían y violaban personas, cometían más crímenes, trataron de entrar en la Casa Blanca. O sea, trataron de quemar la iglesia, un ícono histórico en Washington, la iglesia St. John's, enfrente de la Casa Blanca. Al presidente lo sacaron, al presidente Trump lo sacaron de la Casa Blanca por amenaza. Entonces, yo creo que hay que entender que todo esto tiene un propósito y Kamala Harris es probablemente el discípulo favorito de Barack Obama dentro de la clase política actual. O sea, Joe Biden fue, digamos, alguien que no les quedó más que seleccionar y decir, bueno, vamos, en la primera oportunidad para darle el golpe se lo dieron, pero Kamala es mucho más receptivo, tiene los antecedentes que Trump se los sacó. Y bueno, no quiero seguir, pero que el padre es marxista, la madre también pertenecía a un movimiento marxista, o sea, que ella creció en un hogar marxista. Hay que entender esto. Y nunca se divorció de eso. Todas sus relaciones románticas, toda su vida en la política, su alza fue bajo el beneplácito de políticos de la extrema izquierda. Y esto sigue latiendo en ella muy profundo. Extrema izquierda, Julio, que muchos niegan desde el Partido Demócrata, tal vez en esa ceguera o ese desconocimiento justamente de lo que es el neomarxismo, porque piensan pues que es imposible que llegue un comunismo a los Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir que ya hay ciertos aconteceres y ciertas reglamentaciones y ciertas situaciones en los Estados Unidos que no pueden ser más exactas a lo que es el neomarxismo. Señalar solamente 2, 3 cosas importantes con respecto a lo que estabas diciendo, y es: uno, no van a atacar ni a Black Lives Matter ni a Antifa porque son parte del cuerpo que lucha a favor justamente del Partido Demócrata y bueno, es una lucha importante en la calle, aunque sea violenta, no les importa. Pero es curioso que Black Lives Matter no ha apoyado a Kamala Harris y los medios hegemónicos no han hablado de ello. El grupo no la está apoyando, por lo menos gran parte de esa cúpula de Black Lives Matter, porque consideran que debió haber pasado por primarias, y yo también considero que debe ser así. Creo que cualquier persona que cree en el sistema democrático debe pensar de esta manera, porque si no pasó por elecciones primarias, no fue electa, 14,5 millones de demócratas votaron fue por Joe Biden. Bueno, Joe Biden no pudo porque le ganó la senilidad, pues entonces debieron haber respetado a sus propios votantes y haber hecho nuevamente una elección. Y con respecto a Antifa, pues es su brazo fuerte también en la lucha en las calles, y sería un buen momento para que vuelva la gente y haga el ejercicio que alguna vez yo descubrí haciendo investigación en 2020, antifa.com, redirige en ese momento 2020 a la campaña de Biden-Harris. En este momento dirige a la Casa Blanca. Hagan la prueba, por favor, y me dicen si todavía está así o no. Nunca lo han corregido. Esto no es una casualidad. Esto es, para mí, algo que han dejado pasar, y es un señalamiento de lo que realmente significa su bandera. Y fíjate, es importante ver otra realidad. Las Antifa y Black Lives Matter son las tropas de choque de la calle. O sea, hacen el trabajo sucio de muchos políticos de extrema izquierda que hoy en día pues está en control del Partido Demócrata. O sea, son turbas, milicias en las calles para preparar la crisis, para ello entonces introducir los cambios que quieren. ¿Por qué tú crees que se han ensañado con grupos, milicias de derecha, como por ejemplo los Proud Boys? Uno podrá
no estar de acuerdo con su metodología, pero la realidad, Enrique Tarrio, por ejemplo, que es un negro cubano, ¿ok?, está cumpliendo una condena de 22 años. 22 años de cárcel. No estamos en Cuba, estamos aquí en los Estados Unidos. 22 años de cárcel bajo la acusación de sedición, bajo el cargo de sedición, porque está preso. Alguien que ni siquiera entró en la Casa Blanca. No estaba Perdón, en el Capitolio, que no puso un pie. en Washington, está preso. Eso es un preso político. Es un preso político, pero tú sabes por qué hacen esto, Isabel, porque quieren limpiar las calles de cualquier contrafuerza, y la realidad es que grupos como los Proud Boys eran las tropas de choque que enfrentaban en la calle Antifa. Antifa les tenía miedo. Ellos sabían que el espacio público lo tenían que competir contra una contrafuerza. Entonces, no tenían el monopolio de la violencia. El régimen Biden, Obama, Harris se los dio. Por eso es que ha habido esta persecución contra estos movimientos que, y digo, saco el caso de Enrique Tarrio porque es negro y es cubano. O sea, de racista lo van a, o sea, ¿cómo van a usar si el hombre es un negro mulato cubano? Entonces, esto es para que se entienda que estos son posiciones muy pensadas, muy calculadas, y hay que entender que el socialismo, por medio de la cultura, ha sido la herramienta de guerra en el mundo democrático del Occidente. Es como lo están haciendo en Europa, es como lo están haciendo aquí en los Estados Unidos. Por eso es que no es casualidad que las dictaduras marxistas en América Latina y los movimientos, todos siguen el mismo guión climático, todos siguen el mismo guión de ideología de género, porque eso es el pasaporte que todos comparten para destruir al Occidente. La inmigración en masa. O sea, esto que estamos viendo, que ya lo vemos, o sea, en Europa está más la prueba del daño que esto le está haciendo a los valores occidentales, que cuando hablamos de valores occidentales estamos hablando del sistema democrático, hay que estar claro. O sea, la democracia surge de esa mesa de tres patas de Roma, Atenas y Jerusalén. Punto. De ahí es donde sale. De ahí es donde sale el concepto de derechos humanos, derechos naturales. De ahí es donde sale. Nunca antes existió. Punto. Entonces, la idea es destruir eso porque hay una imposición. Y esto los socialistas fabianos lo entendían perfectamente claro. Y yo creo que en metodología, busquen libros de socialistas fabianos del siglo pasado y te das cuenta que ellos estaban hablando de un gobierno mundial, de una orden centralizada. Entonces, esta metodología que estamos viendo, los marxistas culturales lo entendían que era la vía que tomar. Esto no empezó ahora, o sea, esto lleva tiempo, pero sí ha alcanzado la caída del comunismo soviético, oficializó eso. Entonces, Kamala Harris representa un sistema. No podemos ver ahí con la risa falsa y las muecas, etcétera, etcétera. Olvídate de eso. Ella representa un movimiento del cual una de las figuras principales es Obama. Mi lectura de, por ejemplo, de que Black Lives Matter no esté apoyándola, esto es muy obamista. Recordemos que Obama se separó del predicador marxista que él lo visitaba por 20 años, estaba en su iglesia, que era una iglesia de liberación negra, que es básicamente movimiento marxista que estaba fundamentada en la teoría crítica de la raza. Unía la teología de liberación, ¿no, verdad?, del marxismo, esa corriente pseudo católica, porque no es católica, claro, marxista, y la teoría crítica de la raza. Es una mezcla. Obama estuvo 20 años sentado, era un amigo del Jeremy Wright, se llamaba el pastor. Ya una vez que empezó a competir, más nunca quiso verlo. O sea, no se quiso asociar con él, igual que en otros terroristas, como Myers y como otras personas Bill Ayers, que eran amigos de él, de Illinois, amigos íntimos de él y de Michelle, y estos eran terroristas de la década de los 70. Entonces, él ya se separó de ellos. Esto es una movida, en mi apreciación, igual táctica. ¿Te das cuenta? Entonces, eso hay que, en todo momento, entender. Y la idea de que en los Estados Unidos esto no ocurre,
Mira, Isabel, tú lo sabes bien, eso no es el caso. Los Estados Unidos no es lo que fue en otro momento. El Partido Demócrata no es lo que fue en otro momento, ni siquiera en la época de Clinton. O sea, el Partido Demócrata de la época de Clinton para acá son dos mundos diferentes, y el tener que atenerse a la verdad, aunque no te guste, ya eso también, esto es un concepto muy postmoderno. Por eso uno dice, pero ¿cómo pueden mentir tan descaradamente? Bueno, porque el postmodernismo no cree en la verdad o la mentira. Todo es el contexto en que tú le das. O sea, a ver si me explico bien. Es la posverdad. Uno puede convertir una mentira dentro del postmodernismo. Una mentira se puede convertir en una verdad de acuerdo al contexto que tú lo pongas. Entonces, estas personas están mintiendo y a lo mejor están convencidos de que no importa. Esto es una verdad porque el contexto que yo lo estoy diciendo es correcto. Entonces te pueden decir que hay que regular la libre expresión en el Internet y te van a decir que eso no es censura, que eso no es censura, que estás defendiendo la libertad de expresión. Ellos llaman, están defendiendo la democracia, sin embargo, no respetan el Estado de Derecho, no cumplen las leyes en la frontera, tienen persecución política, piden censurar la libre expresión. Entonces, este relativismo moral es neomarxista y es el posmodernismo. Y es lo más grave porque ese relativismo moral pues lleva a que justamente haya un desmoronamiento social desde las bases, porque si no hay ningún tipo de ética, ningún tipo de base moral, pues no solamente hay un desmoronamiento del sistema democrático per se, sino también de la sociedad en su totalidad. Hablando de lo de los policías, en lo que nos quedamos el desfinanciamiento y quitarles la autoridad y todo, a propósito, Julio, hubo 4 fact checks durante el encuentro Harris-Trump y todas las correcciones, digamos, de información fueron hacia Trump, no fueron hacia Kamala Harris. Por ejemplo, con respecto a lo de los agentes de policía, los moderadores de ABC pues no dijeron nada, no corrigieron nada, dejaron pasar y sin embargo he traído una muestra de cómo exactamente en ABC publicaron alguna vez la noticia de que Harris en 2020 dijo tenemos que redirigir los recursos, y lo entrecomillan, de la policía. Este artículo en su totalidad habla justamente del desfinanciamiento de la policía. Ella lo negó en el debate, nadie la corrigió. Sin embargo, esas 4 digamos, correcciones del equipo de verificación de ABC fueron todas para Trump, 0 para Harris. Cuando un candidato es verificado repetidamente, mientras que el otro candidato no, pues eso es una seña absolutamente clara para el espectador, para que entre en ese inconsciente colectivo de que ese candidato no es confiable porque lo están corrigiendo todo el tiempo, es decir, está mintiendo según los moderadores y ellos son los que saben, ese es el medio hegemónico. Entonces no es confiable, no es veraz, mientras que el otro candidato sí es totalmente confiable. ¿Qué te pareció, no solo en términos de corrección de la información, todo contra Trump, sino que no hubo ningún tema que corregirle a Kamala? ¿Eso es un debate equitativo? Es que eso fue no solo el factor de editorializar los comentarios, sino directamente mentir a favor, no solo cubrir las mentiras de Kamala Harris, sino directamente mentir. O sea, porque si se van a poner de policía de la verdad, hay que tener mucho cuidado y hay que estar armado muy correctamente. Entonces, directamente la aclaración por uno de los pseudo moderadores de ABC que dice, señor Trump, no hay ningún estado que permite un aborto después de nacimiento. Eso es incierto. Hay 9 estados más el Distrito de Columbia que no tienen límite
de periodo de gestación en los estatutos. Quiere decir, la ley no lo tiene. O sea, que sí pudiera ocurrir. La ley no tiene, o sea, hay estados que tienen límites de 6 semanas, otros 12, en fin, es una cuestión estatal. Y Trump está muy correcto en eso, que eso es mucho más democrático porque cada estado, por medio de sus legisladores, que es lo más, la cercanía más grande que se puede tener en la sociedad, pues determina la política que tomar. Pero hay 9 estados, más el Distrito de Columbia, que no tienen límites. Así que esa señora, la mujer de ABC, está mintiendo. Eso es una mentira lo que ella dijo, una mentira. Una mentira. Absolutamente. Y no solamente mintieron, sino que permitieron que Kamala mintiera. Nadie corrigió esa información. Correcto. De hecho, Julio, el aborto posparto. Trump afirmó en el debate que estamos viendo en pantalla a uno de los moderadores, Kamala Harris, y Trump afirmó en un momento que los bebés han sido asesinados fuera del útero cuando ha habido abortos fallidos. Hay que recordarle a la gente, a la audiencia, que bajo el gobierno de Tim Walz, hoy gobernador de Minnesota y ahora vicepresidente elegido a dedo por los demócratas y Kamala Harris, se ha permitido dejar morir a bebés nacidos vivos en abortos fallidos. Tan solo 8 bebés, por dar un solo dato, que sobrevivieron a abortos en Minnesota, fueron abandonados, dejados allí abandonados hasta su muerte y perecieron bajo el gobierno de Walz, ese vicepresidente que acompaña en fórmula a Kamala Harris. Los moderadores de ABC simplemente dijeron que Trump estaba mintiendo, que eso no es verdad, y siguieron adelante con el show sin ningún problema. Y permíteme poner en pantalla prueba, evidencia de lo que estoy diciendo del diario The Daily Signal, en donde aquí vemos cómo exactamente titulan lo que acabo yo de decir. Durante la gobernatura de Tim Walz, los bebés nacidos vivos en abortos que han sido fallidos fueron dejados allí, tirados para que murieran. Este es un caso escandaloso. Esto no es teoría de conspiración ni historias ilusorias de Donald Trump o de los republicanos. Esto es un caso extremadamente doloroso y además en términos legales doloso también. Es que esto es un asesinato. Correcto, correcto. Y es que, mira, hay que también Trump hizo referencia al testimonio del ex gobernador de Virginia, de un video, yo lo puse en Twitter, donde él decía cómo ellos procedían con esto, porque hay que entender de que muchas de estas leyes tienen una provisión que si la madre tiene piensa que articula que va a sufrir, que si el médico, en la opinión del médico y consentimiento con la mujer que se le va a tener un daño psicológico muy dañino, pues eso califica para precisamente concluir con el nacimiento, o sea, interrumpir el embarazo, no importa ya el tiempo. O sea, no hay estados en que al no existir ese límite de tiempo, al no estar enumerado, ¿right? Y precisamente hay estados que han puesto leyes que si se escucha palpitar el corazón no se puede continuar. Sin embargo, estos 9 estados, el Distrito de Columbia, no lo tienen. Entonces, quiere decir que Trump estaba en lo correcto y estaba completamente equivocado el moderador de ABC. Pero eso solamente fue un ejemplo. Ya de entrada, la premisa de la pregunta del 6 de enero, que dio lugar a que Kamala Harris en determinado momento pues dijo que ha sido la peor amenaza a los Estados Unidos desde la guerra civil. Eso es un insulto a la inteligencia. Eso es poniendo a un lado el video que Trump también hizo referencia de la hija un video encubierto
de la hija de Nancy Pelosi. De Nancy Pelosi. Y admitió que todo eso fue el término, utilizar el término de insurrección fue una falsedad. Ella dice, una insurrección es soldado entrando. Eso no, como diciendo, esto no fue una insurrección, esto fue una muela que se dio, una bola que se dio a correr para alimentar la teoría de conspiración que la izquierda ha querido. Entonces, ellos insisten en alimentar esa teoría de conspiración que la izquierda sigue amarrada a ellos, porque eso le da, lo que ellos buscan es las municiones para criminalizar a gran parte de la oposición. Eso es lo que buscan, porque si realmente eso es una amenaza a los Estados Unidos, pues hay que meter gente presa, ¿no es verdad? Entonces, eso es el objetivo. No piense que esto tiene otra cosa sino buscar la criminalización de una posición que es completamente válida de estar opuesto a algo y por supuesto que la persona se autocensure. Por eso es que siguen insistiendo en llamar esto y que ella pueda decir lo que dijo. O sea, este país fue atacado en el año 1941 directamente por Japón. Hoy, 23 años, atacaron la ciudad de Nueva York. Tú me vas a decir a mí, o sea, estuvimos en la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y que el evento cantinflesco que fue, porque habría que mirar lo que en realidad fue una falla de seguridad. Una falla de seguridad, porque cualquier lugar que tú quitas la seguridad se forma un motín. Aquí en Miami, cuando los otros días en que se estaban celebrando el juego de fútbol entre Argentina y Colombia, vimos el caos que se formó por la ausencia de policía, por la falta de disciplina en las entradas. Bueno, lo mismo en otra proporción. Por eso es que Donald Trump pidió 10,000 soldados de la Guardia Nacional y se lo negaron. Se lo negaron porque realmente de alguna forma querían, querían facilitar esto. Y esto ya no es ni siquiera una teoría, porque hay videos. Es que hay evidencia. Policías abriendo las puertas. Abriéndole las rejas y las puertas a la gente que estaba allí el 6 de enero. Y permíteme, Julio, vamos a irles compartiendo un extracto justamente del momento de ese encuentro Harris-Trump en el que hablan del 6 de enero. Nancy Pelosi was responsible. She didn't do her job. The question was about you as president, not about former Speaker Pelosi, but I do want Vice President Harris to respond here. Fíjese lo que está ocurriendo aquí. Caso 6 de enero, Trump dice que Pelosi es responsable. Nancy Pelosi, la ex presidente de la Cámara de Representantes, es responsable de la seguridad en el Capitolio en ese momento, 6 de enero 2021. Y cierto, dicen, por supuesto, pero el moderador inmediatamente lo interviene y le da la palabra a Kamala. Este clip puede ser otro buen ejemplo de las inacciones o acciones directas de los moderadores del debate de ABC para afectar justamente la percepción de los espectadores. Ella contesta sarcástica, como estuvo todo el debate, no reconoce la validez de la declaración de Trump y redirige inmediatamente la charla o la respuesta hacia otro lado. I was at the Capitol on January 6th. I was the vice president-elect. I was also an acting senator. I was there. And on that day, the president of the Dice Kamala que ella estaba allí el 6 de enero, mintiendo también otra vez, otra mentira de Kamala que nadie corrige, nadie señala exactamente los detalles precisos. Aquí en este momento sí no hay chequeadores de la verdad. Ella estuvo en el Capitolio por la mañana, pero se fue a la sede del Partido Demócrata antes de que los manifestantes llegasen al Capitolio y esta información se omite. Nadie dice nada en este encuentro de anoche. No se verifican los hechos. Julio. No, totalmente. Mira, el hecho de que de la manera en que el pseudo moderador le contestó
increpando directamente a Trump, regañándolo, diciendo esto no se trata de Nancy Pelosi. O sea, Nancy Pelosi, porque hay otro video aparte de la hija, que Nancy Pelosi se siente responsable por no haber dado autorización a tener tropas federales en el Capitolio. Entonces, este señor directamente lo increpa, regañándolo, de esto no se trata, y le pasa la pelota para que entonces esta señora, Kamala Harris, pues le dé e invente con todo el drama del mundo. Vemos la cara de la serenidad, ya la risa falsa se le quitó y ahora estamos como si tuviera un velorio, la verdad, de su ser más querido. Entonces, esto es realmente un show montado que yo pienso que los republicanos, pensando en debates del futuro, porque por muy bueno que sea la persona para debatir, y yo no creo que Trump es el mejor persona de debatir, o sea, no es el mejor, pero aunque lo fuera, son 3 personas contra 1 y 2 de ellos son los que están con la autoridad de tener el dominio, de cortar los micrófonos, de ponerlo, de darle el turno a quien quieran, de modo de que este tipo de reglas, yo creo que como esto único pudiera funcionar, es que cada uno escoja a 1 o 2 periodistas y que esos periodistas tengan la libertad de preguntar lo que les dé la gana a el candidato de un partido y al candidato del otro. De esa forma también tienes la mayor garantía que no se va a filtrar las preguntas, porque esto ya ocurrió, ya sabemos que esto ocurrió con Hillary Clinton en el 2016, que se le filtró las preguntas a Hillary Clinton, a la campaña de Hillary Clinton, para facilitarle que tuviera la respuesta. Y ¿habrá ocurrido esto en el debate de ayer? Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que aquí se tapó una serie de cosas que no se le increpó para nada en todas sus mentiras. Tú mencionaste lo de financiar la policía, el apoyo que Trump lo mencionó, que ella hizo directamente aportando dinero a la campaña que se llamaba el Freedom Fund para que salieran los delincuentes y subversivos que estaban quemando edificios, negocios y hiriendo a policías, hubo muertos, personas que no tienen nada que ver con la política, algunos de ellos negros, que fueron abatidos por precisamente la violencia revolucionaria que estaban llevando a cabo estas turbas. Sí, y eso fue en 2020, Julio, y yo estoy orgullosísima de ser la periodista que sacó a la luz justamente en ese verano de 2020. Fui yo quien reventó esa noticia a nivel mundial de cómo la Minnesota Freedom Fund recibía dineros de George Soros. Sabes tú que yo estuve bajo investigación federal durante más de año y medio, justamente acusada por George Soros de antisemita y de otras estupideces que se les ocurrió para poder llevarme a investigación federal para callarme, y que por una investigación que yo hice, la primera que hice sobre George Soros. Entonces seguí en 2020 investigando, lo saqué al público cuando esas revueltas, y es cuando encuentro esos fondos dirigidos justamente de la Open Society Foundations de Soros a la Minnesota Freedom Fund, y era justamente fondos para incentivar la sublevación en la ciudad, en Minnesota, y para poder sacar a quienes se llevaran presos de las cárceles. Esos fondos están directamente relacionados no solamente con Soros, sino con todas las intencionalidades que siguen ocurriendo por parte del Partido Demócrata y de Kamala Harris. Correcto. Y esto, mira, cuando hablamos, para poner esto en una perspectiva correcta, ¿qué es lo que quieren sustituir la policía? Con una especie de un cuerpo popular de comunidad que se cuida, trabajadores sociales. O sea, es transformar el sistema. Tú te das cuenta. Por eso es que hay ciudades donde los fiscales, todos financiados por Soros, más de 71 de ellos, que buscan dar una permisividad
a la delincuencia porque es una forma de mirar la lucha de clases. Es una forma, una metodología donde consideran que estas personas tienen derecho porque se les ha explotado, se les ha oprimido, se les ha llevado a cabo, el sistema ha sido opresor y ellos tienen derecho a tener una especie de indemnización. Entonces, por eso tienen esta tolerancia, ¿no es verdad? Sin embargo, personas que cumplen con la ley, personas que se van a defender, amparado por la segunda enmienda, no, eso sí, ahí sí le va la ley encima. Entonces, por eso es que descaradamente uno ve ya la justicia aquí depende de la zona geográfica donde tú vivas. Hay lugares que hay el Estado de Derecho, hay lugares que no hay el Estado de Derecho. O sea, que mira, en China, personas que hicieron algo parecido a lo que ocurrió el 6 de enero han recibido condenas más leves en China comunista que la que recibieron cuando entraron en el Parlamento de Hong Kong. No sé si recuerdas, son los años atrás. Sí, claro. Que los manifestantes del 6 de enero. Qué interesante punto has traído, Julio. Ahí es algo increíble y te lo digo que a uno le da, tú dices, pero esto es una vergüenza, pero es cierto. O sea, entonces quiere decir que ser juzgado en Washington, D.C., en Nueva York, por ciertos crímenes, realmente no sé qué decirte dónde estarías más. Claro, aquí estás amparado por el sistema de apelaciones, por salir de la zona geográfica donde impera este neomarxismo, con jueces neomarxistas, porque hay que siempre comprender que donde hay dictaduras también hay ley. O sea, el holocausto fue legal. Mao llevó a cabo su revolución cultural legalmente. O sea, había un sistema de leyes, pero eso no quiere decir que es moral ni es correcto. Entonces, esto siempre hay que entenderlo. Yo creo que el caso de Trump, lo que más nos ha demostrado en la utilización de la justicia para cometer las peores injusticias es persecución política, pero manteniendo o tratando de mantener un rostro de cierta civilidad y cierta apariencia democrática. Entonces, repito, y fíjate cómo el ataque justo en el debate ayer, la cara de resentimiento, de odio de Kamala Harris hacia el Tribunal Supremo, porque tuvieron o sea, de ejercer su función de ser un órgano independiente, y cuando no les conviene el dictamen, ¿no es verdad? Pues entonces sí son terribles. Y como el revertir Roe versus Wade, ¿no es verdad? Sin embargo, cuando no quisieron escuchar los casos que ponían en cuestión la elección de 2020, no, ahí sí son unos ahí sí era falso. Claro. Entonces, si miramos qué es lo que están buscando, convertir el Tribunal Supremo básicamente en una rama legislativa, al tener la proposición que tienen, que ya están hablando de eso, de tener no solo más jueces, sino poner reglas que tienen que irse cada X tiempo, el añadir más senadores para, de nuevo, por medio de la ilegalidad, la inmigración ilegal que está entrando, pues ellos están apostando que eso les va a dar más escaños, más espacio. O sea, lo que están buscando es establecer, en el mejor de los casos, un modelo monopartidista que controla básicamente la expresión libre. Ya el modelo lo tuvieron con la pandemia, donde en efecto criminalizaban, te despedían del trabajo, te quitaban de plataforma si tú decías algo que iba en contra del dogma oficialista. El dogma oficialista que lo determinan ellos y sus allegados que están en instituciones clave. Entonces, esto es una seria amenaza. Y lo de ayer fue un ejemplo, o sea, escenográfico de eso, porque tenías pseudo moderadores que estaban con una agresividad hacia uno de los candidatos
y le permitieron a la otra, no, di lo que tú quieras, o sea. Y es gravísimo, Julio, porque es que aquí esto es un atentado no solamente a las elecciones, sino a la democracia. Es Total. decir, el ver este comportamiento reiterativo de los medios hegemónicos tan permisivos, tan mentirosos, tan corruptos, es realmente muy, muy penoso y doloroso para mí como periodista. Julio, no quiero dejarte ir sin que toquemos un tema que parece tonto, pero no, es bastante sustancial y son los aretes de Kamala Harris. Permíteme Sí. ponerla en pantalla porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Miren bien ustedes a la audiencia que ya superamos más de los 600 personas en la audiencia escuchándote, Julio, agradecerte nuevamente. Los aretes de Kamala, los pendientes. Julio, ¿actuó sola o le estaban ayudando y dictándole al oído? Porque se dice que Kamala llevaba un auricular. ¿Y por qué? Bueno, porque estos son los aretes Nova H1, los primeros y únicos. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, Nova H1. ¿Eso qué significa? Ahí dice los primeros y únicos auriculares inalámbricos integrados en un par de pendientes de perlas sobre un clip bañado en oro y plata. Página en donde pueden comprarlos los que deseen. Se colocan en los lóbulos de las orejas y proyectan, escuchen ustedes, el sonido desde el interior de la perla directamente al canal auditivo. Gracias a nuestra tecnología de sonido direccional patentada a nivel mundial, vienen de Alemania. El sonido viaja desde el lóbulo de la oreja hasta el canal auditivo, evitando fugas de sonido y manteniendo sus conversaciones privadas y seguras. A ver, quiero que me diga también la audiencia si se les asemejan o no. ¿Qué piensan de esto? Porque definitivamente es un asunto, Julio, que deberíamos considerar. Por supuesto que sí. Mira, cuando mencioné anteriormente que Kamala Harris no representa a Kamala Harris, y la razón por la cual escogió a Tim Walz es porque él es un creyente verdadero. O sea, como ella. O sea, aquí estamos hablando de personas convencidos en esta guerra por el poder político. Pero ellos vienen de un sistema. Entonces, ese sistema tiene una programación. Fíjate que Joe Biden lo dejaron hasta que demostró que ya no, todos lo defendieron a capa y espada, porque aparentemente pensaban que él podía de alguna manera resultarles útil para esta campaña. Cuando ya se dieron cuenta que no, inmediatamente empezaron los soldados de pie a pedir que había que destituirlo, a sacarlo, a esto, lo otro. Empezaron a maniobrar para buscar que los fondos de la campaña podían transferirse directamente, porque recuerde que había esa cuestión de, bueno, ¿a quién se le da? ¿A quién va? Por eso Kamala es la natural, porque uno era facilitaba el traspaso de los fondos recaudados, y dos, es la más fiel seguidora dentro de todo el pacto que estaba compitiendo para la posibilidad del poder político del Partido Demócrata. Entonces, ella, al ser simplemente el vocero, el mensajero de este movimiento, es perfectamente creíble y factible que estuviera recibiendo este tipo de información. Porque mira, y ahora vuelvo otra vez a la parte de que me da la experiencia de estar en tantos debates a través de los años. Y eso es que ella muchas veces, pues, cuando le hacen una pregunta, cuando hace una entrevista tipo esporádico, da respuestas que pareciera tonta. Yo no creo que ella es tonta, pero ella tiene un gran problema,
ella no puede ir contra la línea leninista del partido, porque el partido es quien la puso a ella donde ella está. O sea, Kamala Harris, desde que entró, desde que estaba con la ansiedad de estar en la vida pública, sabe que otros la han ayudado, otros le han abierto las puertas, ¿no es verdad? Entonces ella siempre se debe a alguien o algo. Ella se debe ahora a este sistema, a este movimiento revolucionario, que es el Partido Demócrata de Barack Obama. Entonces, ella no puede decir, bueno, no, ya fracking lo apoyo. Ella no puede decir sí o no sin contar con la directriz central. Entonces es perfectamente coherente, sobre todo tomando en cuenta que no tuvo un desliz. Y esto, en el mundo de las probabilidades, alguien que tiene un desliz constantemente, porque busca todas sus participaciones públicas, absolutamente todos, y encuéntrenme, dime uno que no estuvo un poco ridícula, que no estuvo un poco fuera de línea, que no estuvo un poco, que no parecía ser el vicepresidente o ser una persona de autoridad, de tener dominio de lo que está diciendo y hablando. Bueno, eso se debe, en mi apreciación, no es porque no tenga o no la inteligencia, sino porque es muy difícil operar cuando hay todo un entorno que tiene unas reglas leninistas, ¿de verdad? Uh-huh. Y tú no te puedes salir de eso. Y aquí están jugando el mismo juego que jugó Barack Obama. Recordemos que Barack Obama, si buscan los videos de cuando él primero se postuló, hablaba de la empresa privada y que era el motor de los Estados Unidos, a la misma vez que de una forma u otra iba nacionalizando la economía, que iba impregnando la cultura con instituciones marxistas, penetrando instituciones, introduciendo herramientas para promover el socialismo cultural. Entonces, pero lo hizo de una manera que no parecía. En sus discursos, él a favor de la libre empresa, que había que defender las corporaciones, y de hecho coaptó al mundo corporativo a gran medida, que uno dice, pero ¿cómo es posible que empresas tan grandes estén adaptando políticas neomarxistas? Bueno, alimentó esa relación con las empresas, los financistas, BlackRock, Vanguard y State Street, por ejemplo, que entre esas tres controlan más del 60% de los fondos de inversión en los Estados Unidos. Entonces, una empresa, o sea, entre esas tres que tienen ese poder sobre el mundo de corporaciones, y el poder que tienen es que compran acciones en corporaciones y tienen el dinero, y las empresas, si quieren subir capital, quieren elevar el capital, muchas veces tienen que seguir las directrices, las imposiciones neomarxistas. Que esto será un programa para otro día, legalmente, desde el poder político, yo creo que los conservadores tienen que tomar medidas para legalizar este tipo de actividad, porque no se puede poner exigencias ideológicas para operar en servicios y productos que sirven a todo el país, aunque sean entidades privadas. Bueno, el nacionalsocialismo tenían entidades privadas que estaban a favor de el régimen nazi, ¿no es verdad? Entonces en China tienes empresas privadas que están a favor y existen al servicio de el comunismo chino. Así que esto ocurre, esto no es nada nuevo. Vietnam es lo mismo. Así que el discurso de Obama, y busquen diferentes etapas, diferentes apariciones de Barack Obama, y van a ver una enorme similitud en el discurso de ayer, porque fue un discurso lo que ella estaba dando, de dar tales créditos, de empresas pequeñas, de esto, lo otro, y tirando una serie de cosas que, si realmente le siguen a ella, y como debían de decir, por ejemplo, de los recortes de Trump, hay que decirle, no, estos recortes impactaron a todo el mundo. Es más, proporcionalmente beneficiaron más a los que menos tienen que a los que más tienen. Eso es un hecho irrefutable. Sin embargo,
¿Por qué estas personas no lo hicieron? Porque no les conviene, porque no son ya el papel, o sea, del periodista de la antigua, con la responsabilidad inculcada de lo que es periodismo, a veces está obligado a decir la verdad, aunque le duela. Estas personas no, porque están ya como activistas políticos. Eso es su primer responsabilidad. Lo segundo es ser crítico, y el crítico es dentro de la noción del centralismo democrático de Lenin. Sí, ok, entre nosotros podemos discutir, pero ya a la vez que hay una línea, nadie se sale de esa. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso te he dado toda esta larga explicación por lo de los aretes de Kamala, pero la realidad No sé, yo te estoy siguiendo y es magistral. Lógico, es perfectamente lógico. Es más, yo te diría que ella se sentiría muchísimo más tranquilo porque no la van a regañar, ¿la verdad? Por tener los famosos, estar recibiendo las instrucciones desde... Por los auriculares, sí. Me llamó la atención y bueno, busqué la información a ver si era verídico o no, que podría ser factible que tuviera señalamiento e información por el oído. Y sí, efectivamente, y ya los vieron ustedes en pantalla, son supremamente similares, si no iguales. Además de, quisiera notar, Julio, que el joven analista político más brillante que yo conozco, y lo digo con todo orgullo y se me hincha el corazón, es mi hijo. Mi hijo estudió ciencias políticas, relaciones internacionales, y esta mañana me llamó, está viviendo en otro lugar ahora, me llama para discutir y hablar con sus padres sobre el debate de anoche. Y bueno, entre muchas de las cosas brillantes que me comentó hablamos de este asunto que, insisto, parece nimio, lo de los aretes, pero me dijo algo supremamente importante que yo también lo pensé y me agrada mucho que mi hijo desarrolle este pensamiento crítico tan interesante a tan corta edad, ¿no? Está en los 20, así que es para mí de verdad un orgullo poder tener un hijo con esta capacidad analítica. Y me decía, ¿a quién se le ocurre? Y por eso comenzamos así el programa el día de hoy, Julio, hablando no solamente sobre la temática, lo conceptual, sino también sobre una lectura de imagen y semiótica que es de gran peso en el mundo político. Y me decía, Sebastián, ¿a quién se le ocurre salir con esos aretes tan llamativos, tan grandes, tan finos, en un momento en que en los Estados Unidos hay una recesión económica brutal, muy importante, una inflación impresionante, histórica, en donde en el propio Estados Unidos hay gente que no tiene para cenar, o si almuerza, no desayuna, o si come la familia completa, no tienen cómo pagar la gasolina para desplazarse a trabajar, porque es llevar algo tan ostentoso. Y me llamó mucho la atención porque a la vez también es muy riesgoso esa imagen ostentosa con esas joyas, máxime, como lo decíamos al inicio del programa, tú lo decías, lo marcabas muy bien, Julio, decías, ella normalmente su vestimenta es muy masculina, yo también lo veo así, sus comportamientos son bastante masculinos y normalmente no usa pendientes o aretes grandes, usa pendientes muy pequeños. Fue muy llamativo que saliera con estos aretes tan enormes y definitivamente es altamente probable que hayan sido del modelo del que acabamos de nombrar y de mostrar en pantalla, auriculares por donde le dictan información. Seguiré investigando, por supuesto, para ver si puedo confirmar que esto fue así. Antes de irte, Julio, otro detalle muy curioso y simpático. Para terminar, el día de hoy en Shanksville, Pensilvania, Joe Biden estaba allí visitando una estación de bomberos. Ayer hay que recordar que Trump dijo en el debate que Joe Biden odiaba a Kamala, lo dijo en algún momento del debate, ella lo volteó a mirar y eso como que la descolocó un poco, ya no se rió tanto, pero justamente hoy en Pensilvania Joe Biden estaba con Kamala visitando una estación de bomberos y quiero que miren ustedes
¿Qué fue lo que ocurrió? Están viendo bien, se puso una icónica gorra de Donald Trump. Muchas de las personas que estaban allí, me fui a averiguar un poco a ver qué fue lo que pasó y resulta que muchas de las personas que estaban allí en ese mini mitin político llevaban gorras de Donald Trump, de MAGA, artículos de Trump, camisetas de Trump y le dijeron póngase la gorra, la cachucha de Trump y se la puso. Ahí está. ¿Qué piensas? Esto acaba de ocurrir hace unas horas. Mira, primero felicita por favor a Sebastián. Yo creo que esa es una observación genial, sobre todo para una candidata que miente también al decir que era de la clase media. Ella no era de la clase media, o sea, ya quisieran muchos de la clase media estar en la clase media que ella dice haber estado. En la que ella goza. Correcto, correcto. Pero mira, Biden se tiene que sentir, porque recordemos, lo que pasa es que todo pasa tan rápido y hay tantas noticias, pero recordemos cómo Biden insistía. Él decía que él no se iba, que él era el mejor candidato para el puesto, el apoyo de su esposa, de todo su equipo íntimo. O sea, yo creo que él se siente por la presión que le estaba poniendo Barack Obama, la presión que le estaba poniendo toda el Politburó del Partido Demócrata y francamente, y fíjate que fueron uno por uno, no es que había cierto apoyo, pero al final después el debacle. Entonces, yo sí creo que él tiene que sentirse muy mal, con toda razón, porque le dieron un golpe de estado interno, una revolución de palacio en el Partido Demócrata. Así que esto, si bien ya él ha cometido actos de no pensar, me parece que sí estuvo más consciente. Yo pienso que habrá gozado mucho ayer cuando Trump dijo eso. Diría, al fin alguien salió en mi defensa. Bueno, le hicieron la cama, como se dice literalmente, y lo sacaron de taquito de la contienda presidencial porque pues obviamente su capacidad física y cognitiva ya era más que evidente que no daba para más, pero lo sacaron de la peor manera, fue un golpe sin duda del Partido Demócrata y él no debe estar muy contento. Bueno, Julio, se puso la cachucha de Trump y que estaremos observando cuáles son los movimientos políticos que siguen en estos días. Nos quedan poco más de 50 días para justamente las elecciones y definitivamente lo que ocurra en los Estados Unidos pues afectará no solamente a la región, al continente americano, sino al mundo entero. Palabras finales para que te despidas de la audiencia. Te están escuchando casi 700 personas en vivo. Es un placer, Isabel, haber compartido contigo sobre todo este tema que me parece fundamental porque esto trasciende el encuentro llamado debate de ayer entre Trump y Harris. Yo creo que aquí realmente hemos aportado a destapar la maquinaria que hay detrás de la candidatura del Partido Demócrata. Ojalá que eso algún día cambie, lo que es el partido vuelva a ser lo que fue en otro momento y que los Estados Unidos puedan tener un sistema de dos partidos saludable, no lo que tenemos ahora, que es una guerra por el poder por el Partido Demócrata a toda costa. Entonces, programas como estos sirven ese fin más con el tipo de investigación que tú haces, que realmente lo que dices lo presentas, que a mí me parece eso muy, muy, muy importante, muy inteligente. Y yo sé que ya esto lo tienes ya de hábito para precisamente cuidarse, porque efectivamente muchas veces los enemigos de la libertad lanzan información incierta para ver si uno pues cae en el error de reportar algo porque buscan
el desprestigio. Sin embargo, ese no es tu caso. Así que te felicito y siempre es un placer estar a tu disposición y saludo a tu gran Mira audiencia. mi libro que me acompaña siempre aquí a mi lado, Dictaduras y sus paradigmas. Julio, gracias por este libro que me obsequiaste hace algún tiempo, altamente recomendado. Así que, Julio, por favor, voy a dejarles el enlace donde lo pueden comprar. ¿Todavía lo encontramos en Amazon? Sí, en Amazon y todas las librerías online, pero Amazon es hoy en día la más. Algunas librerías presenciales también lo tienen, pero tal vez para tu gran audiencia que está dispersa por todo el planeta, Así es. Amazon va a ser la vía más fácil. Te agradezco enormemente por ilustrarnos, por acompañarnos, sobre todo por tu acuciosidad en la investigación, en la escritura, brillante siempre en tus análisis. Muchísimas gracias, Julio. Para mí es un placer, un honor siempre contar contigo. Un abrazo, Isabel, para ti y un fuerte saludo caluroso para toda tu audiencia. Y seguimos en la lucha cultural. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Bueno, Julio Schilling, gran politólogo, ya ustedes vieron que navega como pez en el agua en todas las temáticas, no solamente, por supuesto, en contenido relacionado con Estados Unidos, sino un análisis geopolítico brillante. Recomiendo nuevamente su libro. Aprovecho, me acordé ahora porque lo tengo siempre a mano, lo tengo aquí en mi escritorio, siempre lo ven porque lo ojeo una y otra vez y siempre da para nueva estructura de pensamiento y pensar y repensar sobre los aconteceres políticos porque, señores, no todo está escrito, estamos escribiendo hoy lo que será mañana. Lo que ocurre en los Estados Unidos, siempre lo digo, pues va a afectar los designios geopolíticos justamente del planeta. Vimos una ausencia de contenido brutal en cuanto a conocimiento de mundo, a conocimiento de política, de alta política, de cómo se manejan las negociaciones entre los líderes, sobre todo de esos países dictatoriales altamente totalitarios en cuanto a Kamala Harris. Pienso que no solamente está perdida, no tiene el bagaje cultural, sino que además de todo tiene las agallas para reírse, no tiene la vergüenza para tomar la situación en serio, así como sus amplios aretes finísimos podrían ser un dictador de información, también mandan un mensaje muy peligroso a la ciudadanía y es que no repararon en ello ni siquiera para ser tan humillantes en su presentación física, pública, de lo que podría significar ese derroche si es que no son apuntadores de audio, de sonido, por donde le están dictando líneas de información, por lo menos tener la decencia de ser una persona más aplomada en un país en crisis, en el imperio estadounidense que ha ayudado a destruir y a desmoronar. Esto ha sido todo por hoy, amigos. He estado poniendo mensajes en pantalla. Suscríbete si aún no te has suscrito. Sabe que ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Gracias a ustedes. Gracias también a los que presionan el botón unirse y son parte de los miembros de este canal. Reciben algunos pequeños obsequios de mi parte. Con mucho esfuerzo seguiré investigando, indagando, informando y entregándole a usted, a la sociedad, a la población, a la ciudadanía, la información que usted tiene derecho a saber. Soy Isabel Cuervo, tu periodista de investigación, análisis y opinión. Y tú me sigues a tu propio riesgo. Hasta la próxima.